Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil. Hoy quería hacer un vídeo un poco más tú a tú con mi audiencia. No pretendo poner gráficos, ni siquiera tengo un esquema, pero sí sé las preguntas que me habéis hecho últimamente. Me habéis preguntado por inmobiliario, me habéis preguntado por oro, me habéis preguntado por criptomonedas, me habéis preguntado por la bolsa, por la economía, por si va a haber un crash mayor del que ya estamos viendo, sobre todo en algunas acciones donde hemos visto caídas superiores al 70%. Al final es un compendio de cosas, ¿no? Y quiero, como si estuviésemos hablando, tomando un café, mostraros mi manera de pensar, qué creo que pueda ocurrir y de una forma muy global, ¿no? Sin entrar en detalles concretos, como decía antes. Um, ya sabéis, aunque no ponga las imágenes, que yo nunca en las chats que aparecen en los vídeos os digo llámame a este WhatsApp o a este Telegram. Eso es suplantación de identidad, aunque veáis mi cara o mi imagen. Jamás hago eso, con lo cual no caigáis en la trampa de clicar o pinchar en esos enlaces porque no soy yo. Una vez dicho esto, vamos a ir hablando un poco de estos temas que parece que inquietan, ¿no? El tema inmobiliario, por ejemplo, es un tema del que me habéis preguntado mucho. Yo, como sabéis, compré en 2020, ¿no? En verano del 2020 era un momento en el que la pandemia tenía muy pocos visos de solucionarse, había cierta presión de precios a la baja y los tipos de interés estaban en mínimos históricos, ¿no? Y creo que en la decisión que yo tomé de comprar se juntaron los dos factores, el poder sacar un pequeño descuento al precio de compra, por un lado, y por otro lado, y muy muy importante, la posibilidad de financiar al menos una parte de la compra con un tipo hipotecario que es, a mi parecer, un chollo, ¿no? Poder fijar una hipoteca fija al 1,40%, como conseguí yo, pues te quitas todo el riesgo de si la inflación hace que los bancos centrales tengan que subir mucho los tipos de interés, de repente mis mensualidades se convierten en una carga que no tenía previstas, ¿no? Y ahora hablaré también un poco de cómo puede afectar a la rentabilidad de los bonos en España, en Italia, el Euribor, etcétera. Con lo cual, como veis, las decisiones de inversión normalmente se soportan en varias ideas, no en una sola. ¿Qué más me incitó o pienso que es distinto a 2008? Todos recordamos el pinchazo de la burbuja 2008, donde las casas colapsan en muchos países del mundo, ¿no? Todo empieza en Estados Unidos, pero luego se ramifica por España, por ejemplo. Tuvimos una situación dantesca. Recordad 2007, ¿no? 2007, el Skyline de Madrid, por ejemplo, que es el que yo conozco mejor, estaba plagado de grúas, ¿no? Los camiones de mudanza, te cruzabas con camiones de mudanza todos los días a mansalva. ¿Por qué? Porque se construía a un ritmo desaforado. Y dices, vale, ¿crees que ahora ocurre lo mismo? Digo, no, para nada, no es cierto. La oferta hoy en día es muchísimo más limitada de lo que fue en 2006, 2007, ¿no? La parte final de la burbuja. Um, Parte de la subida de los precios que estamos viendo viene provocada por el aumento del precio de la materia prima que se utiliza para construir la vivienda. Falta mano de obra, por ejemplo, en la construcción también. ¿Qué quiere decir? ¿Que no puede caer en el mercado de la vivienda? No, por supuesto que puede caer, ¿no? Sería ridículo no plantear, como digo siempre, toda la gama de posibilidades. Pero creo que no estamos en una situación similar a la del año 2008-2009, al menos no de cara a un desplome tan brutal. En el caso de España en concreto, ni siquiera los precios pasa como en Estados Unidos, que están un 40% por encima de los precios de la burbuja 2008. En Estados Unidos, por cierto, también tenemos una escasez de vivienda hasta el punto de que está en el nivel más bajo de inventarios desde 1980. ¿Qué quiere eso decir? Pues que cuando tú no tienes sobreoferta, aunque haya una crisis y la demanda se retraiga, la oferta no se siente tampoco tan necesitada de perseguir a la demanda, porque no hay mucho donde buscar. Puede darse el caso entonces de que en esta nueva crisis, si es que finalmente se desata a nivel económico, la vivienda no tenga un comportamiento similar a lo que vivimos en la burbuja 2008. Yo creo que va a ser así. Por ese motivo, era uno de los argumentos que decía yo, mi mayor posicionamiento desde 2020 es en inmobiliario. Ya sé que mucha gente, la mayoría de la gente no puede comprar casas, ¿de acuerdo? No voy a ser un hipócrita, pero estamos hablando aquí, yo no asesoro, yo no recomiendo hacer nada, simplemente abro un poco mi cabeza y os digo lo que pienso y lo que hago. A algunos os puede ayudar, a otros no, pero evidentemente se trata de exponer cuál es el entorno en el que nos movemos, ¿no? Y que cada uno luego pues tome dentro de sus posibilidades las decisiones que considere
pues más adecuadas. En mi caso, como decía antes, el tema de la vivienda creo que es una forma muy eficiente de no perder capacidad adquisitiva del dinero que tenemos en la cuenta, y que a unos ritmos de inflación del 8% en Europa, como tenemos ya 8,1, prácticamente estamos empobreciéndonos día a día, ¿no? Y entonces el activo real, como puede ser en este caso la vivienda, puede servir un poco de boya que flota ante esta adversidad. ¿Me puedo equivocar? Sí, claro, y admito mis errores si sale mal. Um, Ese es uno de los argumentos. Evidentemente también tenemos el tema del alquiler, que está muy ligado, por un lado, a la oferta existente, a la demanda existente y a la regulación, ¿no? Las medidas que se han hecho para intentar limitar el precio del alquiler, por ejemplo, yo creo que ha reducido de forma importante la oferta existente, lo cual al final no consigue el efecto deseado, sino el efecto contrario. Creo que esta situación es casi global, ¿no? Esta escasez de vivienda en las grandes economías desarrolladas es algo que probablemente está muy ligado a la pandemia que vivimos en el año 2020, ese parón económico, ese parón de envío de materiales, de ausencia de mano de obra, y por tanto va a tardar en arreglarse. Este es el primer tema, ¿no? Un poco por hablar, yo no soy experto inmobiliario ni muchísimo menos, y cuando me preguntáis por cosas concretas siempre os digo lo mismo, digo, tenéis que preguntar a alguien que sepa de esto, yo estoy dando mi opinión personal y nada más. El segundo punto hace referencia al oro, ¿no? Mucha gente me dice, bueno, es que el oro no ha subido. Digo, no es verdad, pero tampoco ha bajado, ¿no? Desde el último año prácticamente se mueve en cero, mientras que la bolsa ha perdido momentáneamente un 30%. Con lo cual a mí me hace sentirme cómodo. El oro, de todas formas, para mí es una apuesta a largo plazo, no a corto plazo. ¿Por qué? En primer lugar, porque creo que la inflación va a estar con nosotros más tiempo de lo que dicen los bancos centrales. ¿Quiere eso decir que vamos a estar con inflaciones del 8% o 7 y pico por ciento todo el año que viene? No, ni muchísimo menos. La inflación va a revertir. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se calcula año contra año. Es decir, que vas a comparar, dentro de un año vas a comparar datos de inflación del 8,1 con los nuevos datos, con lo cual la variación interanual te va a parecer que es buenísima. Eso no quita para que nadie te devuelva la parte que has perdido de poder adquisitivo, ¿no? Si tú indexas tu moneda a una fecha antigua y miras cuánto dinero necesitarías para compensar la compra de la cesta, vas a descubrir que necesitas una barbaridad. Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando los bancos centrales hablan de un 2% de inflación, es estabilidad de precios, si pasas 10 años a una media de un 2% de inflación, en 22 años tú has perdido, en 10 años tú has perdido el 22% de lo que compraba tu dinero. Tanto es un concepto de estabilidad de precios bastante sui generis. Realmente no estás haciendo ningún tipo de estabilidad de precios, estás perdiendo capacidad adquisitiva a un ritmo brutal. Imaginad lo que sería con los tipos mantenidos donde están y con la inflación actualmente que está desbocada y que recuerda a los niveles que se veían en el año 1980. Por tanto, creo que la inflación va a revertir, pero no nos van a devolver nada, ¿no? Vamos a ser más pobres, dentro de unos años nos daremos cuenta, ¿no? Nuestro dinero compra menos cosas. Por tanto, tener parte de ese patrimonio en cosas que valen más es una forma de salvarte. Yo creo que el oro, en un entorno de tipos de interés reales negativos, sigue siendo una opción muy buena. Me puedo confundir, por supuesto, y asumo ese riesgo, pero en el fondo pienso, ¿cuánto van a poder subir los bancos centrales los tipos de interés antes de cargarse completamente la economía? Yo creo que ya estamos muy cerca. Me vais a disculpar, es que tengo la garganta fatal, ando con un poco de destemplanza, y de vez en cuando me pasa esto. Bueno, como decía, cuando la Reserva Federal lleve los tipos de interés al 2,5%, que va a ser, como quien dice, dentro de un par de meses, y el Banco Central Europeo se dé cuenta que va muy retrasado, ya lo han hecho, ¿no? Hemos visto declaraciones muy llamativas en el último mes de todos los grandes responsables. Por un lado se reúnen Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos, y Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal. Y Joe Biden lo que le dice en el comunicado de prensa, dice: respeto completamente la independencia de la toma de decisiones de la Reserva Federal, pero son los culpables de que la inflación esté donde está. Ese mismo día, Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, actualmente secretaria del Tesoro de Estados Unidos, dice ante la CNN, sí, lo siento, lo que dije en 2021 de que la inflación era transitoria fue un error importante de cálculo, que ahora tenemos que luchar, pues como estamos viendo, con políticas tremendamente restrictivas.
que dos responsables de la política monetaria o del Tesoro de Estados Unidos estén haciendo declaraciones tan evidentes, como es lógico, Joe Biden habrá dicho, me presento a unas elecciones en noviembre con estos datos de inflación, tengo un riesgo de perder apoyo electoral tremendo, con lo cual necesito buscar cabezas de turco. Que digan eso por un lado en Estados Unidos y que luego escuchemos a Christine Lagarde reconocer que va a subir tipos en julio y va a subir tipos en septiembre y muy probable subirá tipos en diciembre, pues también es un cambio de mensaje, ¿no? Pero es un cambio que todavía no lleva aparejado buena parte de las medidas. No hemos visto ni retirada de estímulo en Europa, todavía estamos haciendo QE, ni tampoco hemos visto la retirada del balance de la Reserva Federal que empieza precisamente el mes que viene. Por tanto, o a partir de este mes. Por tanto, el daño que vamos a tener que vivir todavía está por venir. Hemos visto lo que descuenta el mercado, pero no los efectos reales de las medidas. Yo creo que se van a cargar la economía. Mucha gente dice, no, ¿dónde está la put de la Fed? ¿Dónde van a intervenir los mercados para evitar un colapso? Señores, hay inflación. Si es que, no sé cómo explicarlo, la Fed y el BCE no son tus amigos ya. Viven en el otro lado del ring. Entiendo que cuando llevas 20 años sabiendo que son los primos de Zumosol, como decimos aquí en el anuncio de España, ¿no? Que ese es el que te protege, el tío grande que tienes detrás y cuando te metes en un lío viene a solucionar los problemas, pues se te queda esa idea. Pero, ¿cómo diablos, después de lo que les ha obligado a decir Joe Biden a estos dos personajes, a Janet Yellen y a Jerome Powell, cómo pensáis que van a proteger el mercado cuando la inflación no ha remitido todavía, sino que sigue en cotas altísimas? Yo creo que el riesgo mayor es que este año la inflación remita más lento de lo que en principio teníamos esperado y eso obligue a mantener la hoja de ruta de los bancos centrales, porque a los niveles de tipos que está situando la curva el Banco Central de Estados Unidos, creo que la economía y el consumidor no van a aguantar. Por el lado de Europa, tal vez lo más interesante no es cuánto suban, ¿no? Porque yo creo que al haber empezado tan tarde, para cuando queramos emular a Estados Unidos, tendremos un problema de desaceleración económica muy severa y no veremos subidas demasiado grandes en Europa. Pero ojo, lo que sí espero que pase es que el diferencial entre los tipos de interés a largo plazo entre países de la Unión Europea como Alemania, que tienen poco riesgo, y países como España o Italia, se amplíe mucho. ¿Por qué? Porque esta es lo que llamamos a prima de riesgo, ¿no? Entre la rentabilidad de cómo se financia a 10 años España y cómo lo hace Alemania, está manipulada por el Banco Central Europeo que compra bonos en mercado. Va a dejar de hacerlo. A partir de el segundo trimestre ya va a dejar de hacerlo. Veremos cómo se comporta. Entonces no me extrañaría nada que esas primas de riesgo se disparen y vuelva a la palestra el tema de la viabilidad de Europa. No estará tampoco Angela Merkel, que era un poco el pegamento que juntaba junto con Sarkozy, ¿no? Todas las disputas entre el norte y el sur. Con lo cual, probablemente tenemos por delante ahí una situación que tiene catalizadores de generar mucha tensión en el medio plazo. Hemos hablado un poquito del oro, de esos tipos de interés reales negativos, hemos hablado del spread de las curvas de tipos entre los países del sur y los del norte en Europa, hemos hablado del cambio de opinión por parte de los responsables de la política monetaria en Estados Unidos, cómo ya el mercado empieza a hablar de forma muy clara sobre recesión, pero no estamos viendo una liquidación de carteras, una liquidación de posicionamiento acorde a lo que entró en 2021, ¿no? Y eso nos lleva a la bolsa. Y la gente dice, bueno, no, la gente está súper negativa. Digo, sí, están preocupadísimos, pero no venden. ¿Por qué? Porque hasta ahora cada vez que han estado preocupadísimos y no han vendido ha sido un acierto. En 2020 estar preocupadísimo y no vender fue un gran acierto. Aquellos que compraron cuando estaban preocupadísimos también fue un acierto. Con lo cual, esta vez estamos actuando como el perro de Pavlov, ¿no? Estamos totalmente entrenados a pensar que este problema lo va a solucionar un banco central. Pero quitando Japón, que evidentemente no va a hacer nada, o China, que está estimulando su economía, lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa y en Reino Unido, desde luego no pinta nada bien. Con lo cual, mi sensación es que si la inflación es lo que realmente está maniatando a los bancos centrales, la crisis energética es muy importante controlarla. Y estamos viendo el petróleo muy cerca de los 115, 120 dólares el barril. Estamos viendo el gas natural que está en cotas muy altas también. No da la sensación de que se esté arreglando. De hecho, incluso si hubiese un acuerdo de detener la guerra que inició Putin en Ucrania, no se va a dar un paso atrás en la dependencia energética hacia Rusia. Y cualquier alternativa que busquemos va a generar que sea una energía más cara que la que actualmente pagábamos.
Por tanto, la pregunta es, ¿estamos entrando en una fase donde la materia prima como tal va a estar más cara? Yo personalmente creo que sí. ¿Por qué? Porque creo que el mundo se está dividiendo en dos bloques, lo que llamo proteccionismo multilateral. Por un lado tenemos Estados Unidos y Europa, que evidentemente han unido fuerzas, y dentro de la propia Unión Europea ha habido un acercamiento como no se conocía. En Suiza, que era totalmente neutral, se ha unido a las decisiones de sanción. Finlandia, hemos visto, y Suecia, que no estaban en la OTAN, quieren entrar en la OTAN. Putin ha conseguido lo que parecía imposible, ¿no? Ese es un bloque, y en ese bloque tenemos que meter a Japón y Australia también. Pero luego está el otro bloque. El otro bloque lo conforman, pues, Pakistán, la India, Rusia, Oriente Próximo, África, donde China lleva presente muchísimo tiempo, invirtiendo y ganándose la confianza de muchos dirigentes. Eh, la verdad es que son dos mundos, son dos maneras de pensar radicalmente distintas, y eso nos puede llevar a que haya relaciones comerciales distintas en función de si lo tratas con tus socios o lo tratas con los que no son tus socios. Y lo estamos viendo ya porque, por ejemplo, Rusia está ofreciendo el petróleo con un descuento de aproximadamente unos 30-35 dólares a los países asiáticos respecto al precio al que se lo vende a Europa. Si eso es así, si abandonamos la globalización como la entendíamos antes, la probabilidad de que volvamos a niveles de inflación tan bajos como los que hemos experimentado durante las últimas 2 décadas es poco probable. Si tú crees que la inflación se va a mantener entre el 2 y el 3%, por poner un ejemplo, a lo largo de los próximos años, es dificilísimo justificar llevarte los tipos de interés al 0%, ¿vale? Que era la base sobre la que hemos fundado todo este crecimiento económico tan endeble que hemos vivido en Estados Unidos y en Europa durante las últimas 2 décadas, y que nos ha permitido endeudarnos hasta unos puntos completamente absurdos, porque el coste de pagar esa deuda era en algunos casos incluso negativo, es decir, cobrabas por estar endeudado. Creo que eso está cambiando también. Y ya el último tema que creo que es muy relevante, que debemos tratar, es, hasta ahora hemos vivido una crisis energética sin parangón en Europa. Tenemos este riesgo geopolítico de cómo va a evolucionar la guerra, esta separación de poderes en el mundo, pero tenemos también una crisis alimenticia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo mismo que está ocurriendo con la energía está pasando con los alimentos. Hemos visto cómo de repente pues Malasia decide no exportar el aceite de palma, o cómo parte de los cereales que tienen India y Pakistán deciden que son para ellos y que no los van a compartir. Eh, Básicamente, cuando pasó lo de la pandemia, todos fuimos conscientes de que había un orden, ¿no? Primero yo y luego los demás. Con lo cual descubrimos que la globalización, cuando no hay crisis, es maravillosa, pero cuando hay crisis y estás al final de la cola para recibir un producto que es de primera necesidad, te cabreas un montón, ¿no? Ahora está pasando con los alimentos. Y dices, vale, ¿qué pasa en el norte de África? Digo, pues tienes Egipto con una población de las más grandes que hay en África, que el 70% del pan está subvencionado por el gobierno. Ya vivimos la primavera árabe, ya sabemos lo que ocurrió cuando intentaron quitar la subvención al pan y el desastre que se formó en la región. Evidentemente, por ese motivo les están mandando ayuda, incluso los países de Oriente Próximo están mandando ayuda económica a Egipto porque no quieren que se repita algo así. Pero también vemos estos problemas en Asia. Cuando tú empiezas a tener tensión tan grande en productos de primera necesidad, no hablamos de un Louis Vuitton o de un Ferrari, no, 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 estamos hablando del pan, estamos hablando del arroz, estamos hablando del carbón, estamos hablando de productos que son la base de lo que es el desarrollo económico en muchas regiones pobres. Cuando empiezas a afectar ahí, la tensión social crece como la espuma, ¿no? Y ese es un problema que tal vez está ahí sobre la mesa, del cual hemos hablado menos, pero que pueda ser muy relevante a lo largo de los próximos meses, incluso el próximo año. Podemos estar ante un cambio de ciclo en el precio de las materias primas. No digo que no vayan a corregir, por supuesto que corregirán, pero podemos estar ante un cambio de ciclo que nos indique que cada vez van a estar más caras, precisamente porque estamos huyendo de lo que ha permitido que fuesen muy baratas, como es la globalización. Pensad que cuando hablamos de globalización es que una empresa puede hacer outsourcing de su producción, es decir, el call center me lo llevo a Marruecos, o la fabricación me la llevo a la India. Al final la mano de obra es mucho más barata, las condiciones laborales son casi de esclavitud en muchos países, pero para la empresa es un auténtico chollo, ¿no? Estamos abandonando ese modelo, o al menos parcialmente.
el efecto se va a ver en menor recuperación de las tasas de inflación bajas que teníamos antes. Es decir, no vamos a volver a las cotas que teníamos antes. Y esto es un cambio, en mi opinión, que afecta completamente a cómo quieres estar invertido, cómo quieres tener tu patrimonio. Porque evidentemente ahora mismo lo que todo el mundo quiere es al menos obtener la rentabilidad que supone la pérdida de la inflación mes a mes. Pero estamos a su vez en una situación en la que es muy difícil porque con rentabilidades de los bonos tan bajos, sobre todo en Europa, asumes un riesgo y te quedas muy corto a la hora de obtener rentabilidad. Y la bolsa, con este panorama que estamos contando, pues la verdad no parece haber alcanzado niveles que haga que sea una buena opción, al menos en el corto plazo, para invertir todavía. Con lo cual, el inversor por una vez en 20 años está sufriendo en los dos lados, en su cartera de renta fija y en su cartera de renta variable. Aquellos que han buscado tecnologías disruptivas como las criptos, blockchain o los meme stocks, que no es que sean disruptivos, pero durante un tiempo pues parecía que era la solución, ¿no? a ganar dinero aunque no tuviese ningún sentido, también están descubriendo ahora, por desgracia, que no es tan sencillo y que están probablemente muchos de ellos ya perdiendo parte de lo que han invertido. Es uno de los entornos más difíciles que hemos vivido y el hecho de que no tengamos comparación desde la década de los 80 quiere decir que probablemente la mayoría de los gestores que hoy día están en los mercados no tienen esa experiencia, no han vivido ese momento, lo cual hace que la capacidad de errar en las decisiones que tomamos sea mucho más grande que en otras ocasiones. Por tanto, olvidaos, o al menos en mi opinión, yo me olvido, de volver a inflaciones tan bajas como las que teníamos, de que los bancos centrales nos vayan a salvar en esta caída porque tienen un problema enorme a la hora de luchar contra la inflación. Que tal vez el proceso de desglobalización es una tendencia nueva de medio a largo plazo, que no hay que descartar que la crisis alimenticia pueda generar presiones desde el punto de vista sociales que no veíamos desde hacía muchas décadas y que de momento la crisis de energía no tiene una solución sencilla y las alternativas a lo que vemos, como digo siempre, tienen un coste, que es que la energía que buscamos como alternativa a la que consumimos hoy son más caras, es una energía más cara y la gente dice, bueno, pues nos iremos a las renovables. Digo, ya, pero dependes de un factor que es el clima, ¿no? Y ya hemos visto lo que pasa cuando de repente no sopla el viento o cuando no hay sol, de repente se producen grandes déficits de generación de energía que nos llevan a esos repuntes brutales que hemos experimentado durante los últimos meses. Además hay que invertir en infraestructura y eso lleva tiempo. Las alternativas no son tan sencillas. Yo no creo que estemos ante el fin del mundo, ni muchísimo menos. Lo que sí creo es que estamos ante un entorno muy complejo y que probablemente va a poner a prueba nuestra capacidad de aguante a lo largo de este año y el principio del que viene, ¿no? Cuánta sangre fría vamos a poder tener, cuánta caída vamos a soportar, cuánta pérdida de nuestra capacidad adquisitiva estamos dispuestos a sufrir, ¿no? Como veis, el vídeo de hoy no pretendía ni muchísimo menos ni dar soluciones, aunque he compartido lo que estoy haciendo yo y me puedo equivocar, como digo, una y mil veces, y sobre todo intentar entrelazar las cosas, ¿no? Y no he querido poner gráficos que ya sé que os gustan mucho, pero digo, mira, a ver si lo podemos hacer un poco como un tú a tú, ¿no? Una conversación como si estuviésemos tomándonos un café o una cerveza. Como siempre, antes de terminar, os recuerdo que le deis al like, que os suscribáis al canal, que activéis las notificaciones para saber cuando llega un nuevo vídeo. Os agradezco mucho todos los comentarios que hacéis de forma regular, son tremendamente agradables, me siento muy afortunado por eso. Os dejo aquí, que tengáis muy buen fin de semana y nos vemos ya en la próxima emisión. Recordad que me podéis seguir en otras redes sociales, dentro de poco actualizaré esa página y veréis TikTok también, donde empiezo a emitir algunos vídeos, con lo cual, bueno, ya os digo, en cada red vuelco un contenido un poquito distinto a veces. Si os gusta, simplemente navegad por ella y tenéis los enlaces para saber qué opino sobre distintas cosas que van saliendo. Suerte a todos con las inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y buen fin de.